Nosotros, cuando hablamos de este concepto del anexo de relación de dependencia, tenemos que separar en dos grupos de lo que yo he tratado de poder compartir cuando vemos sueldos y salarios y otros ingresos grabados con la seguridad social y también pasa a constituirse como una materia grabada del impuesto a la renta. Entonces, aquí tenemos uno de los primeros ingresos que vamos a analizar. Segundo ingreso, cuando hablamos de otros ingresos grabados del impuesto a la renta, materia no grabada de la seguridad social, tenemos el segundo grupo y tenemos un tercer grupo de ingresos que se debe de considerar. Cuando hablamos nosotros de otros ingresos en relación de dependencia que no constituyen materia grabada del impuesto a la renta. Entonces, como podemos ver, tenemos tres tipos de ingresos que tenemos que clasificar de los valores que percibe un colaborador. Ahora, ¿cómo tendrá que ser esta clasificación al momento de ingresar en nuestro anexo RDEF? Sabemos nosotros que esto voy a hacer aquí, voy a aperturar aquí unas filas para que ustedes puedan ir observando qué son los rubros que yo tengo que ir incluyendo, ya que a veces nos suele dejar a veces vacíos. Y también voy a hacer una participación del chat para que ustedes me puedan ir aportando. ¿Qué tipo de rubros tenemos nosotros como sueldos y salarios? Sabemos que dentro de nuestras nóminas vamos a encontrar lo que son sueldos, tenemos las horas extras, tenemos las comisiones, también tenemos a los bonos y cualquier valor que pueda percibir el trabajador y se encuentre afiliado o aportado al IES dentro de la base de aportación. Tenemos aquí las gratificaciones. Listo, entonces ya tenemos aquí cuáles son los valores que nosotros aportamos al IES de manera mensual. Entonces aquí se va a incluir, sea que la persona tenga un sueldo de 460, como también puede ser que tenga un sueldo de $230 a tiempo parcial, o también todo lo que son los ajustes de variaciones. Cuando hablamos del segundo rubro, de lo que nos dice otros ingresos grabados del impuesto a la renta, pero aquí, ¿qué tenemos aquí? Materia no grabada de la seguridad social. Entonces, cuando vemos este concepto, yo voy a decir aquí para que podamos tener claro, una persona cuando paga dentro de su rol de pagos, sabemos nosotros que estos valores para la persona también constituyen un gasto no deducible. Pero, ¿qué nos dice en el artículo 14 de la ley del IES? La persona podrá entregar en su rol de pagos, pero tomando en cuenta un limitante hasta del 20% del sueldo que tiene la persona aportado al IES. Entonces, vamos a ver aquí en este ejemplo del señor Julio Pérez, que es contador de la compañía. Él tiene un sueldo de $1,000, tiene alimentación por $150. ¿Cuál es el límite que yo tengo que realizar? Del 20%, me dice que mi límite máximo es de $200. Es decir, que estos $150 tranquilamente son netamente deducibles para mí. Entonces, yo voy a tomar en cuenta que la alimentación bajo el artículo número 14 es un ingreso no materia grabada de IES. Tenemos aquí siguiente rubro. Y aquí les quiero hacer una pregunta, una aportación que quisiera ver aquí en el chat. Si una persona en su liquidación sale por despido intempestivo por desahucio, esta persona tiene derecho a vacaciones. ¿Las vacaciones será un ingreso agravado para el impuesto a la renta o no? ¿Qué opinan ustedes aquí? ¿Será o no será un ingreso agravado para el impuesto a la renta? Karina también me dice que sí, Anthony, Beatriz me dice que no, no es grabado para el impuesto a la renta. Nosotros para poder observar lo que nos dice la normativa tributaria, tenemos que poder, y aquí les quiero tomar aquí a Carlos y a Beatriz, que revisemos lo que nos dice el artículo número 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Si encontramos las vacaciones que pertenece a un ingreso exento, no se debe de incluir en este literal. Pero si ustedes revisamos, no vamos a encontrar las vacaciones, por lo cual se considera como un ingreso grabado para el trabajador. Vacaciones. Listo. Entonces ya tenemos aquí dos rubros que tenemos que nosotros tomar en cuenta de manera importante al momento de realizar nuestro anexo REDEF. Son preguntas, ¿de dónde va a salir toda esta información? De nuestros roles de pagos mensuales acumulados y también de la información que tenemos
en las actas de finiquito. Entonces va a ser muy importante que tengamos claro este concepto al momento de nuestra presentación. Nos dice aquí Ruth, tengo una consulta, si a los trabajadores se les paga seguros de medicina prepagada y accidentes, ¿iría en materia no grabada de IES? Totalmente correcto. Entonces vamos a poner aquí, ¿dónde encontramos este concepto de los seguros de medicina? Tenemos bajo el artículo 14 de la ley del IES. Si no recuerdo, creo que está en el tercer literal este concepto. Ley del IES. Listo. Entonces ya podemos ir observando cómo se va armando esta información al momento de considerar nuestra presentación. Listo. Nosotros hemos podido observar también que los diferentes ingresos que también se pueden ir considerando, tenemos que ir evaluando en el caso de los bonos. Si en el caso de que pueden ser que sea un bono recurrente, pero siempre un bono va a ser materia gravada de rentas. Recordemos que este tipo de concepto, bajo el artículo número 9, no se encuentra como un ingreso exento. Ya vamos a ver cuáles son los únicos rubros que se permanecen como un ingreso exento, ¿ya? Cuando hablamos de la participación de utilidades, ¿qué opinan, colegas? ¿Será un ingreso grabado para el trabajador o no? La participación de utilidades. He escuchado que en el oriente, en las petroleras, en la costa, dice, ¿sabe qué? No es un ingreso grabado las utilidades. Y ha habido casos que están haciendo sustitutivas de los formularios 107, modificando mediante el formulario del impuesto de la renta, y le están dejando como ingreso exento para las devoluciones. Eso es totalmente incorrecto. Tenemos que basarnos en lo que establece el artículo 43 de la ley de régimen tributario interno. Entonces pasa a ser un ingreso grabado para el trabajador. Pero ¿cuál es la consideración importante? Que hay veces que es otra de las preguntas que me han dicho el día de ayer. Pero si el trabajador recibe el 10% y a su cónyuge y a sus hijos reciben el 5%, ¿qué valor le corresponde al trabajador? ¿El 10% o el 15%? ¿Qué opinan ahí ustedes? ¿Sería el 10 o el 15? Todo lo que está en la planilla. Como nos dice María Irma Elizabeth, le corresponde el 15%. En ninguna parte de la normativa nos dice que tenemos que atribuir solo lo que recibe el trabajador, ya que hay algunos trabajadores que dicen, no, pero ¿cómo voy a tributar por algo que yo no estoy recibiendo? Pero recordemos que fue un beneficio que fue directamente a él. Entonces, aquí pasa a ser el 15% en relación a todo su valor de su nómina. Cuando vemos aquí este concepto de lo que son ingresos grabados con otros empleadores, que vamos a ver como un ejercicio igual. Nosotros al momento de llenar este casillero tenemos que tener el formulario 107 del anterior colaborador. Caso contrario, si no tenemos este detalle, no podemos atribuir nosotros. Y pero me dice, pero ¿qué pasaría si es que el trabajador, yo no supe que cuánto ganaba? ¿Se recae en mí el error? No. Recordemos que si el trabajador no le hizo llegar el formulario 107 de su anterior empleador, él tiene que realizar una declaración del impuesto a la renta de manera global para que pueda determinar su base imponible y también pueda aplicar una reliquidación del impuesto a la renta. Cuando hablamos también de lo que es el impuesto a la renta asumido por parte de un empleador, es aquel que se va a realizar mediante un cálculo, y aquí va a haber algo muy importante que debemos de poder conocer nosotros. Tendría que estar en el contrato de una persona de que el empleador va a asumir el impuesto a la renta o no. ¿Tendría que estar o no en el contrato de trabajo? ¿Qué opinan ustedes, colegas? Sí tiene que constar dentro de una consideración. Esto no es que tal vez yo digo, voy a asumir en un mes, al otro mes ya no te voy a asumir. Tiene que estar considerado si es que se asume en la contratación. Y en el caso de que exista una modificación, debe existir un adendum para que se pueda dar a conocer de que esto es un beneficio que tiene el empleado. Cuando hablamos nosotros de lo que es el 13º sueldo, que esto es una de las preguntas bastante consideradas que he visto durante estos últimos días y también en relación al 14º sueldo, nosotros al momento de poder llenar, tenemos que tomar en cuenta aquí lo que tenemos en las planillas presentadas, sea por las diferentes regiones. En este caso, por el 13º, sabemos que se va a presentar durante el mes de
hasta el mes de enero, mes de febrero, de acuerdo al calendario. Entonces vamos a sumar aquí todo lo que tenemos en lo que son planillas, más lo que tenemos en las actas de finiquito. Pero me van a decir, pero yo tengo un valor que yo le estoy mensualizando a mi colaborador. Recordemos que la mensualización es solo una formalidad que tienen los colaboradores, pero no es que se tiene que ingresar lo que ellos recibieron. Los únicos documentos que tenemos de sustento van a ser las dos sumatorias de acuerdo a los dos rubros que percibieron los colaboradores. Décimo cuarto, igual va a ser el mismo tratamiento. En el caso del fondo de reserva, como sabemos nosotros, de acuerdo al reglamento, esto se lo tiene que atribuir para las personas que ya tuvieron 12 meses de relación laboral consecutiva. Es decir, que a partir del 13º mes tienen derecho a poder recibir este fondo de reserva, salvo el caso de ciertas actividades económicas, como lo tenemos en el caso del sector de la construcción, que tienen que recibirse a partir del primer día de trabajo. Entonces va a ser muy importante que tomemos en cuenta que al momento de realizar el anexo de relación de dependencia, se toma todos los conceptos como lo atribuye el Código de Trabajo y también sus acuerdos laborales. También podemos observar nosotros que cuando hablamos del concepto de la compensación económica del salario digno, como lo establece el Código de la Producción, para el empleado. Es un valor que va a ajustar el valor de la canasta básica familiar. Este ingreso no es sujeto de aportación al IES, ni tampoco es materia grabada de rentas. Pero ¿cómo va a ser el cálculo de este valor? Al momento de presentar el cálculo de utilidades, para las personas que no han alcanzado va a salir una segunda planilla. Entonces tenemos que hacer un comprobante de egreso e ingresar en la contabilidad como un gasto en relación a nuestro estado de resultados. Y hemos llegado nosotros a los ingresos en relación de dependencia. Pero antes de esto voy a responder una pregunta aquí. Cuando hablamos del fondo de reserva, y aquí quisiera ver la aportación, yo tengo que tomar en cuenta si el empleado ha realizado lo que es la acumulación o también si mensualizó. En mi estado de resultados, ¿cómo va a estar? Como una cuenta anual. Entonces yo tengo que reportar cuánto recibió el trabajador independientemente, si yo le pagué al IES o le pagué en el rol de pagos. Entonces, son conceptos que debemos de poder considerar, ¿ya? Cuando vemos este concepto de otros ingresos en relación de dependencia que no constituyen materia grabada del impuesto a la renta, ¿a dónde nos va a llevar este concepto? A lo que nosotros como conocemos como contadores, voy a hacer un espacio, voy a poner aquí con color rojo, hablamos de lo que son los ingresos exentos. Listo. Entonces, es decir, que cuando yo hablo de un ingreso exento, ¿dónde me voy a basar? En lo que establece el artículo número 9, donde vamos a poder observar lo siguiente nosotros. ¿Qué tipo de ingresos exentos tendríamos para un colaborador mediante este informe? Puede ser que tengamos nosotros lo que es el desahucio, también tenemos lo que es el despido intempestivo, o también tenemos lo que es el despido ineficaz. ¿Qué es el despido ineficaz para nosotros? En el caso de las personas que tienen, un ejemplo, una discapacidad o también que se encuentra en periodo de maternidad. Entonces, como podemos ver, estos tres rubros se encuentran ahorita como otros ingresos en relación de dependencia que no constituyen materia grabada. Listo. ¿Qué más otros ingresos también podríamos recibir nosotros en nuestro rol de pagos o también en nuestras liquidaciones? ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando y aquí les voy a hacer una pregunta, si tenemos un colaborador que ha trabajado 10 años y él decide separarse de la compañía y al gerente, como le conoce muy bien, como ha sido un buen empleado, le dice, ¿sabe qué? Yo le voy a dar un bono de $40,000, pero vemos, ya entra al departamento de contabilidad o talento humano y sabemos que esos 40,000, ¿me haría pagar impuesto a la renta o no? ¿Qué opinan ustedes, colegas? Hay veces que me dicen, pero ¿sabe qué? Mejor pongámosle en la última línea como otros ingresos que no constituyen materia grabada del impuesto a la renta. ¿Me haría pagar impuesto a la renta estos 40,000 o no? ¿Dónde le pondrían ustedes? Vamos a poner aquí un número. Vamos a poner número uno, vamos a poner número 2 o número 3. ¿En cuál sección la pondríamos nosotros? Si tengo un bono que me están entregando por $40,000 en el año 2024. Si está aportado al IES, va a ser en el
literal número uno, pero recordemos que si son bonos que no son recurrentes, no pasarían a formar parte de ser materia agravada de la seguridad social. No nos olvidemos de este concepto de que sean recurrentes. Hablábamos de que sea de mes a mes, puede ser trimestral, puede ser mensual, semestral o también puede ser de un año a año. Eso se considera como recurrente. Pero si este empleado nunca recibió una bonificación recurrente, entonces sí podría ser que este ingreso va a ser un ingreso agravado para el impuesto a la renta, pero es no materia agravada para la seguridad social. Entonces ya tenemos aquí que se podría incluir aquí a los bonos siempre y cuando no sean recurrentes. Si ven cómo se va ampliando toda esta información mediante lo que es la consideración de este anexo REDEP, son preguntas y respuestas que tenemos que hacernos nosotros al momento de clasificar todos los rubros. Siguiente condicionante. Nosotros hemos visto aquí que ya hemos detallado los tres tipos de grupos que vamos a detallar nosotros. ¿Se queda algún valor fuera de nuestro rol de pagos? No se queda ningún rubro fuera de nuestras liquidaciones y también de nuestras liquidaciones, lo cual a nosotros nos obliga como sujetos pasivos a realizar una sola clasificación al momento de poder reportar toda la información. ¿Ya? Ya voy a hacer un ejercicio igual con subsidios para que lo puedan ver, ¿ya? Entonces vamos a ver con uno de los primeros casos para que ustedes puedan definir cómo tenemos que practicar nosotros nuestros cálculos. Entonces yo voy a decir aquí lo siguiente, voy a llenar de un empleado toda esta información y ustedes me van a ir ayudando para que podamos desarrollar conjuntamente, ¿ya? Le vamos a poner aquí a un empleado. Le vamos a poner aquí al señor Julio Torres. Julio Torres. El señor Julio Torres recibió un sueldo anual por el valor de $18,000, horas extras por $500, comisiones por $800, tiene un bono, pero este tiene carácter de recurrente por $2,000, tiene alimentación por $150, ha percibido utilidades por el valor de $25,000. Listo. Ahora vamos a hacer aquí la prueba. Al lado derecho voy a poner los campos. Va a ser para IES y para el SRI. El sueldo para el IES, ¿vas a hacer un ingreso agravado o no? De lo que pudimos ver nosotros. ¿Sería materia agravada o no? ¿Qué me dicen ahí? Correctamente, va a ser para el SRI materia agravada, horas extras, comisiones, tenemos las bonificaciones, alimentación y las utilidades. Pues ya tenemos aquí una parte de que sí pasa a ser como materia grabada tanto para renta. Solo en el caso de que se quedaría como un ingreso exento, serían los valores como desahucio y lo que son los despidos. Para el IES como materia grabada, y ahí vamos a ver cómo vamos a hacer nuestra clasificación. Sueldo para el IES pasa a ser materia grabada, horas extras. Sí se está compartiendo a Miriam lo que es el Excel. Horas extras para el IES pasa a ser materia grabada. Las comisiones, los bonos recurrentes, la alimentación. ¿Qué me dicen ahí? ¿Cuál sería aquí la respuesta para que no sea materia grabada de IES? ¿Cuál sería aquí? ¿Sería materia o no materia grabada? Como nos dice Sandra y nos dice Marilola, sería hasta el 20% máximo, como lo establece el artículo 14 de la ley del IES. Entonces aquí no aplica, ¿ya? Listo, ya vamos bien. Las utilidades serían sujetas de aportación al IES. ¿Qué me dicen ahí? Exactamente. ¿Dónde también lo vamos a encontrar? Voy a abrir aquí una ley del IES porque sí pude ver un caso de una empresa que hicieron ellos por una mala asesoría, hicieron la aportación de las utilidades al IES. ¿Qué nos dice aquí la ley del IES? Déjenme abrir mi ley de IES. Ley del IES. Y aquí estamos. A ver, vamos a ver aquí sobre los montos máximos y que no se deben de poder aportar. Revisemos vuelta a nuestro artículo 14 para que tengamos claro este concepto, ¿ya?
¿Qué nos dice aquí sobre las exenciones? Y aquí vemos nosotros la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. No tiene que ser de aportación. Ojo en esta consideración, ¿ya? Vuelta, regresamos a nuestro archivo Excel. Listo, entonces, como estamos viendo nosotros, tenemos que hacernos estas pruebas y después va a cambiar al momento de nuestra figura de presentación. Entonces, es decir, nosotros de dónde vamos a calcular el IES de toda la sumatoria, de los rubros, de sueldo, más horas extras, comisiones y lo que son las bonificaciones recurrentes por el 9,45%. Entonces yo tengo aquí el valor de 2012,85. Pero ¿qué es lo que me dice aquí la normativa? Usted tiene, se da cuenta que usted tiene aquí una base imponible. ¿De cuánto va a ser? Del total de ingresos que tiene su trabajador menos el IES. Listo, yo tengo aquí una base imponible por el valor de $44,000. Y ahí es cuando yo me pregunto como empleado, yo le comunico como contador o como talento humano, sabe que sus ingresos fueron de $44,000. ¿Tendré que practicar una retención? ¿Qué dicen en el chat? ¿Sí o no? ¿Tendré que practicar una retención? ¿Ya? Como nos dice aquí Carmita, nos dice Marilola, nos dice Karina, sí tendría que practicar una retención. Pero ¿dónde vamos a encontrar este concepto de lo que nos dice la normativa que tenemos que calcularle la retención? Y aquí les quiero hacer una consulta. Vamos a ponerle un poco más bonito a este ejercicio. Soy la compañía empresa Redep 2024. Esta compañía no es agente de retención. ¿Realizo o no realizo la retención? ¿Qué me dicen ahí? Si yo no soy agente de retención. Por interno me dice, sabes que no, Juan Carlos, yo no tengo que realizar una retención. Recordemos, voy a abrir aquí un reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno. Para las personas que están realizando retenciones también les va a servir mucho este artículo que vamos a ver en detalle para que no se equivoquen al momento de la entrega. Recordemos que ahora existe una nueva validación. Vamos a ver lo que dice el artículo 92. Déjenme ubicarme acá en mi pantalla de PDF. ¿Qué nos dice el artículo 92? Listo. Agentes de retención. Sabemos que un agente de retención puede ser una persona que esté designada mediante una resolución. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que no son agentes de retención? Miramos aquí lo que dice el literal 2. Los sujetos pasivos que no sean designados o calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales deberán efectuar la correspondiente retención en la fuente únicamente por las operaciones y casos señalados a continuación. Vamos a poner aquí con otro color para que podamos identificar. Y nos vamos al literal D. ¿Qué nos dice aquí? Por los pagos que se realicen por concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor de sus trabajadores en relación de dependencia, de conformidad como lo establece el artículo 43 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Si nosotros al momento que hacemos el RDF, yo no era agente de retención y si me salió impuesto a pagar o retener a mis trabajadores, yo tengo que realizar el formulario 103. No nos olvidemos este concepto, ya que algunos casos que yo he visto, me han preguntado, ¿sabe qué, Juan Carlos? Yo tuve en el RDEP, me salió un impuesto a pagar de $200, pero me está saliendo como informativo, pero yo no les retuve a mi trabajador. ¿Qué hago en ese caso? Tienen que hacer una declaración 103 y pagar ese impuesto, ya que no les va a dejar subir al SRI mientras que no cancelen en el correspondiente formulario. Entonces tenemos que identificar este concepto, ¿ya? Y aquí les hago la siguiente consideración. ¿Sería una declaración al final de diciembre o tiene que ser una declaración mensual? ¿Qué opinan ahí ustedes? Quisiera ver la aportación. ¿Sería mensual o anual la retención que tendría que hacer yo? Ya, vámonos para acá otro momento en el mismo artículo. Vamos a revisar el artículo 104 del mismo reglamento para que podamos observar una consideración que va a cambiar para este año también lo que son los cálculos. ¿Qué nos dice aquí?
Forma de realizar la retención, artículo 104. Esto va a ser para el año 2024 y también se encuentra vigente para el año 2025. Y dentro de este artículo también van a encontrar la presentación de la proyección de gastos personales. ¿En qué momento es? Pregunta de manera general. ¿Se tiene que entregar en el mes de enero la proyección o no? Porque yo todavía sigo viendo en los grupos que me preguntan, pero ya está el formulario de proyección en enero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se tendría que entregar la proyección en enero o no? Ya, vamos a ver aquí qué nos dice aquí el inciso. Aquí está. Para el cálculo de la rebaja de gastos personales se considera el valor de la canasta básica familiar emitida a enero del ejercicio fiscal. Recordemos esto. Entonces tenemos que esperar nosotros para la entrega de la proyección de gastos personales que exista ahorita este monto que se va a emitir a final de mes. ¿Y qué nos dice aquí? Los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia presentarán a su empleador durante el mes de febrero de cada año una proyección de los gastos personales. Entonces aquí ya tenemos la respuesta que se está dando y ya veo en el chat que me preguntan, pero ya está listo el formulario GP de gastos personales. Durante los primeros días de febrero ya lo tendremos vigente en la página del Servicio de Rentas Internas, ¿ya? Regresamos a nuestro cálculo. Vámonos vuelta aquí al artículo 104. Nos dice a nosotros, los empleadores deberán efectuar la retención en la fuente del impuesto a la renta de forma mensual. Entonces, para las personas que realizan una vez al año, cogen toda la nómina y vemos aquí todos los ingresos, todos los gastos y las cargas, estamos en un error. Entonces, tratemos de visualizar esta retención que tiene que ser como un presupuesto. ¿Cuánto va a ganar el empleado durante todo el año? Hacemos un ejemplo, un 15% proyectado y también podemos tomar en muestra lo que tuvimos de los resultados anteriores. ¿Qué nos dice aquí? Para este efecto, se deberán sumar todas las remuneraciones que le corresponden al trabajador. Entonces, aquí ya pudimos ver todos los ingresos grabados, sean sueldos, horas extras, comisiones, bonificaciones, las utilidades. También tenemos los valores que se atribuyen por sus gratificaciones o también lo que son valores en consideración que puedan ser tomados en cuenta con cualquier nombre que lo defina, pero para el trabajador va a ser una materia grabada, excepto la 13ª, 14ª remuneración y también tenemos los fondos de reserva. ¿Qué nos dice aquí? Nosotros solo podemos deducir de la base imponible solo el valor del aporte a la seguridad social. En este caso puede ser el 9,45%, como también puede ser el 17,60% cuando hablamos de los representantes legales. Pero también podemos aplicar otra deducción dentro de este concepto. Cuando hablamos de la deducción por tercera edad y también por discapacidad que se encuentra prevista en la ley. Entonces ya podemos ver que no podemos incluir algún valor. Yo pude ver un caso puntual de una compañía que decían, pero sabes que la persona es un vendedor, pero el vendedor ha traído toditas las facturas que él ha consumido. ¿Le podemos descontar del vendedor estas facturas en su base imponible? No le podemos descontar nada adicional fuera de lo que esté del IES y también de lo que está en las exoneraciones. Volvemos vuelta a nuestro ejercicio acá otra vez, ¿ya? Me dicen aquí, yo tengo el valor de los $18,000 más los $500 más el valor de comisiones, bonos y llegamos al valor y restamos el IES. ¿Cuánto salió para mí? 44,437,15 para Daniel. Sumamos todos los ingresos menos el IES y en el caso de que tenga una exoneración. Y de este momento, ¿qué es lo que nos dice aquí? Señor contribuyente o señor sujeto pasivo, si usted es o no es agente de retención, tiene que practicar la retención en la fuente. Entonces nos vamos aquí al artículo 104 del reglamento. ¿Qué nos dice aquí al momento de hacer el anexo heredez? Vamos a mirar que al lado derecho tenemos la tabla. Y ahora vamos a hacer aquí los cálculos para que ustedes lo puedan mirar y vamos a ver cuánto sería el impuesto a la renta que tiene que ser descontado al trabajador. Ya vamos a ir viendo con un ejercicio. Quiero solo que me entiendan esta parte
para ir viendo los otros cambios, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de este concepto de los valores que son atribuidos a los colaboradores. Sabemos que vamos a aplicar lo que es la tabla vigente de acuerdo a la resolución y de acuerdo al artículo 36. Para el año 2025 ya se encuentra vigente la tabla del impuesto a la renta. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Si usted, señor sujeto pasivo, va a verificar cuál es la base imponible, tiene que ubicarse dentro del literal que le corresponde en relación a la tabla del impuesto a la renta. Entonces, si yo veo que estos 44,437,15, ¿dónde se encuentran ubicados en la tabla? Vamos a ubicar aquí que se encuentran dentro del rango de 34,255 hasta 45,407. Entonces, de este momento voy a comenzar a efectuar cuáles son los cálculos del impuesto a la renta. Voy a copiar esto. Vamos a pegar aquí en la parte inferior. Listo, entonces ya tengo aquí, déjenme separar esto ya. Entonces ya tenemos aquí cuáles van a ser aquí los rubros que vamos a detallar nosotros, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me dice aquí? Ahora vamos a ubicar nosotros cuál es la fracción básica. Como ya pudimos ver, se encuentra dentro del sexto lineal. Voy a ocupar aquí un poco de Excel intermedio para que podamos observar nosotros, ¿ya? ¿En qué rango está? 1, 1, listo. ¿Ya? Se encuentra, como ustedes pueden ver, en el valor de los 34,255 dólares. Pero como ustedes pueden ver en detalle, si nosotros hablamos de lo que nos dice la normativa, tenemos que encontrar lo que es la fracción excedente. Vamos a restar estos dos valores. Tengo que el valor está en 10,182,15 centavos. De esta manera, ¿cuál es el siguiente paso que me dice? Usted por encontrarse el valor de los 44,000 dólares, usted ya tiene que pagar 2,611 dólares. Copiamos esto otra vez y se encuentra en la columna número 3. Listo. Tengo que pagar 2,611 dólares. Pero como podemos ver aquí, por estar dentro de este rango, yo tengo que pagar el 20%. Otra vez por acá. Y voy a colocar la columna número 4, ¿ya? ¿Cuánto va a ser nuestro impuesto sobre la fracción excedente? El valor de los 10,182 por el 20%. ¿Cuánto va a ser nuestro impuesto a la renta? Va a ser del valor de los 2,611 más los 2,036,43. Listo, hasta ahí hemos llegado en nuestro impuesto a la renta de nuestros colaboradores. Este análisis tiene que ser realizado de uno a uno al momento de la conciliación de información. Entonces, es decir, que si yo ya practiqué esta retención de 4,647, ¿cuál es el segundo paso que me dice aquí la normativa? Usted, señor sujeto pasivo, tiene que haber recibido por parte de su colaborador la proyección de gastos personales en función del cálculo del impuesto a la renta. Entonces yo digo aquí, pero el empleado ¿hasta cuándo tiene que haberme hecho llegar? Hasta el mes de febrero. ¿Me puede hacer llegar otro tipo de meses o no? ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Me puede hacer llegar otro tipo de meses o no? Karina me dice que sí. ¿Me podría hacer llegar en otro tiempo o no? ¿Qué opinan ahí? Quisiera ver sus aportaciones. Me dice que no, me acaban de decir ahorita. Esto ha sido un golpe muy duro para la contabilidad. ¿Podría o no podría? Rosalía también me dice, no, me dice, un golpe más duro todavía para la contabilidad. Solo una sola vez nomás. Exactamente como dices, cuando se quiera hacer una reliquidación. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice aquí una, una circular que es muy importante que podamos observar nosotros. Y si por cierto, para el día de hoy en la noche les invitamos por parte de Tributarios Ecuador para que puedan conectarse a un Facebook Live respecto de las consideraciones para los gastos personales. Entonces vamos a ver aquí solo una pequeña parte de lo que van a ver el día de hoy en la noche, ¿ya? Vamos acá a lo que establece la resolución de gastos personales. Resolución del año 2023, número 20. ¿Qué nos dice aquí respecto cuando una persona quiere entregar la proyección de gastos personales? ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver, en la parte inferior se encuentra aquí la consideración. Nosotros al momento que vamos a entregar o también vamos a recibir en calidad de agentes de retención, y aquí les voy a hacer una pregunta.
¿De quién es la responsabilidad de esta proyección? ¿De pedirle yo como empleador o el empleado tiene que entregar de manera voluntaria? ¿Qué opinan ustedes aquí? ¿Cuál aplicaría para nosotros? ¿De quién es la responsabilidad? Del empleado. Ojo en eso. No es que el empleador tiene que tomar en cuenta o tiene que hacer una revisión si es que presenta o no presenta el colaborador. Porque yo he visto casos que me dicen, pero sabes que Juan Carlos, yo sé que el empleado tiene dos cargas familiares y le voy a poner en el rol de pago. Nosotros para poder realizar esto tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué nos dice aquí? Que en el caso de que el trabajador considere que su proyección de gastos personales o también el número de cargas familiares se o sea diferente a la originalmente presentada, podrá entregar en el mes de junio y o septiembre un nuevo formulario. Entonces, usted ya tiene aquí una base de cuándo se puede entregar. ¿En cuántos meses se puede entregar? En el mes de febrero, en el mes de junio o en el mes de septiembre, una proyección de gastos personales. Pero ¿cuál va a ser la principal? La de febrero. Y las modificatorias pueden ser en el mes de junio o en el mes de septiembre. ¿Cuántos de nosotros conocíamos este concepto? ¿Qué me aportan en el chat? ¿Cuántos hemos visto este concepto de esta ampliación? Yo sé que van a decir, no, pero yo no le he visto esta resolución, ¿sí? Entonces podemos ir viendo nosotros que esto es ya de atribución. ¿Qué es lo que nos dice aquí la normativa en su artículo 10? Nosotros, como agentes de retención, o, o no seamos asignados como agentes de retención, tenemos que tomar en cuenta cuál es la proyección que nos han entregado nuestros colaboradores. Entonces, si yo digo aquí, la persona me entregó la proyección de gastos personales y ha tomado en cuenta todos los rubros que tiene en el ejercicio fiscal. Entonces, aquí les voy a hacer la siguiente consideración. Digamos que aquí los colaboradores me entregaron una proyección. Es para que entendamos claro este ejercicio y lo que está validando el anexo RD, ¿ya? Entonces nos dice, está entregando gastos de educación. Déjenme visualizar el Excel. Listo. Tengo gastos de educación, gastos de salud, vivienda, turismo. Tenemos el gasto de vestimenta y tenemos el gasto de alimentación. Listo. Entonces vamos a ver aquí que tenemos los 6 rubros que me dice aquí de acuerdo a la proyección. Entonces vamos a ver aquí, voy a hacer el ejemplo que este colaborador tiene dos cargas familiares, el mismo que se beneficia a 11 canastas básicas familiares. Entonces voy a poner aquí con un color rojo, ¿ya? Entonces me dice que el empleado tiene derecho a poder presentar su anexo de gastos personales por el monto de 8,685,27. Hay que tomar en cuenta que si el empleado presenta su proyección por un monto inferior, en este ejemplo le puedo poner que ha presentado por $6,000. Recordemos que en el artículo número 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno nos define que el empleado se podrá beneficiar del 18% del valor menor entre el monto máximo y lo que presentó el trabajador. En este ejemplo sería el valor de los $1,080. Entonces vamos a poner aquí en el ejemplo que el colaborador presentó por el valor máximo 8,685,27. ¿Qué pasaría si es que el empleado me entrega solo en educación? ¿Le recepto o no? ¿Qué opinan ahí, colegas? ¿Le recepto o no? Si me entregó en un solo rubro. Por interno me dice que no todavía. Yo he visto que tenemos lo que son los límites. ¿Le recibo o no le recibo la proyección con un solo rubro? Sí le podemos recibir. No es obligación de que tiene que estar desglosado en todos los rubros. ¿Hasta qué año fue vigente el desglose en los rubros? Hasta el año 2021. A partir del año 2022, el empleado puede tomar en cuenta de acuerdo a lo que mejor le conviene a él. Entonces, nosotros como contadores o también departamento de talento humano, no nos confundamos en pedirle, ¿sabe qué? Por favor, yo quiero que me cambie y me ponga desglosado en cada casillero. Tranquilamente, con que él ponga de quién es la responsabilidad de él al momento de realizar el anexo de gastos personales. ¿Y qué pasaría aquí si es que el empleado me puso $15,000? ¿Le recepto o no? ¿Qué opinan ustedes ahí?
¿Le recepto o no? Sí se puede recibir. Recordemos que la información tiene un límite. ¿De este límite de cuál no va a exceder? Del valor de los 8.685,27. Pero siempre va a ser lo más formal que se entregue por el monto que tiene la persona. Sí, yo he visto que hay personas que no saben decir, pero sabes que Juan Carlos, yo tengo $15,000 porque yo le consulté a mi contador y a mi asesor y me dice que tú tienes que tomarme en cuenta los $15,000 como gasto personal, pero hay algunas personas que a veces no lo entienden, que es en número de cargas familiares. Entonces, es decir, que la persona que tenga 5 cargas o más se podrá beneficiar del monto de la rebaja en consideración del impuesto a la renta, ¿ya? Entonces nos dice aquí otra vez Daniel, ¿de dónde sale la fracción, el impuesto a la renta? Hay que tomar en cuenta la aplicación de la tabla del artículo 36. Entonces voy a poner aquí para mi ejemplo, que esta persona tiene 2 cargas familiares. ¿A cuánto se beneficia? Al valor de los 1.563,35. Pero recordemos que esto va a ser una rebaja del impuesto a la renta. Entonces tenemos aquí la rebaja de cuánto va a ser de 1.563,35, donde vamos a encontrar nosotros el nuevo impuesto a la renta. ¿Cuánto ha sido el nuevo impuesto a descontar al trabajador? 3.084,08. Esto es lo que va a ser el anexo heredero al momento que usted vaya analizando de línea por línea. Entonces, no tratemos de que nosotros no hayamos descontado. Entonces, vamos a ver aquí. Ahora, ¿cómo tenemos que haber presentado en nuestro formulario 103? Y aquí va la pregunta. Yo como agente de retención tenía la obligación. En el caso de no agente de retención, pero en la página del SRI no me apareció de que tenía que entregar el 103. Pregunta para todos. ¿Tenía que presentar o no el 103 si tenía trabajadores? ¿Qué me dicen ahí? ¿Tenía o no que presentar el 103? Sí tenía que presentar el 103 y ya van a ver por la siguiente consideración. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a continuación? ¿Qué es lo que me dice aquí la normativa? Regresamos otra vez aquí al artículo 104 y podemos observar lo siguiente. Sobre la base imponible así obtenida, se aplicará la tabla del artículo 36 y el resultado se dividirá para 11 con la finalidad de poder obtener la licuota mensual, es decir, que nosotros teníamos que haber practicado la retención desde el mes de febrero al mes de diciembre. Pero me van a decir, ¿pero qué es lo que pasa con el mes de enero? Recordemos que este mismo artículo le trae lo siguiente. El empleador deberá practicar la retención del impuesto a la renta considerando la información señalada en el presente artículo a partir de los pagos del mes de febrero de cada año. En lo relativo a los pagos por remuneraciones correspondientes al mes de enero, el empleador se abstendrá de realizar la retención. Entonces, ¿cómo quedaría para nosotros este ejercicio que estamos viendo nosotros? Vamos a poner aquí al lado derecho. Vamos a poner aquí el casillero 302. Casillero 302 del formulario 103 y al lado le voy a poner el casillero 352. Entonces yo digo aquí, para el casillero 302, vamos a poner aquí los meses, enero, y vamos a recorrer hasta el mes de diciembre. Listo. Como nos decía aquí el artículo 104, durante el mes de enero nos vamos a abstener de una retención. Listo. Entonces no vamos a tener ninguna base ni tampoco lo que es una retención. ¿De dónde voy a tomar la base imponible? ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿Qué es lo que tengo que sumar para el casillero 302? ¿Sumo todos los rubros o solo sumaría solo el sueldo menos el IES? ¿Qué opinan ahí ustedes? Quisiera ver la aportación en el chat para que podamos desarrollar. Como me dice Katiuska, tengo que sumar todos. Aquí Verónica me dice, tengo que tomar en cuenta lo que son sueldos más comisiones. Aquí les voy a enseñar algo, ¿ya? Nosotros,
Al momento de llenar el formulario 103, ustedes van a ver aquí una proyección que nosotros necesitamos realizar y van a ver dónde se origina la variante, que me dicen, pero Juan Carlos, pero yo no he venido reportando de esta manera. Hay dos maneras de que podamos reportar nosotros. Cualquiera de las dos es netamente válida al momento de registro. La primera puede ser que durante el mes de febrero la base imponible la dividimos para 11. Vamos a arrastrar esto, ¿ya? Listo, tenemos aquí los 4.039,74. Arrastramos hasta el mes de diciembre. Colocamos aquí una sumatoria y llegamos al total. Listo, tenemos la primera fórmula. ¿Cómo se podría generar esta información? Pero aquí recordemos que aquí ya se incluyen también el valor de las utilidades. Pero me dicen, pero yo no sé si es que voy a tener utilidad o no en el mes de abril. Eso nosotros no podemos definir hasta que no se cierren los estados financieros. El segundo caso es realizar lo siguiente. Colocamos igual suma, sumamos todos los ingresos menos el IES y esto vamos a dividir para 11. Entonces aquí ya tenemos la siguiente consideración. Entonces digo, aquí tengo 1.767,07. Vamos a bloquear los rangos para que ustedes puedan identificar cómo tiene que quedar esto, ¿ya? ¿A cuánto hemos llegado nosotros? Aquí al monto de 19.437,15, pero me está variando mediante la base imponible. En el mes de abril, como se reparte las utilidades, voy a sumar el valor de utilidades, que sería la parte correcta. Es el hecho generador al momento de presentación. Hemos llegado vuelta a los 14.437,15 centavos. ¿Cuántos de nosotros llegamos a esta presentación de nuestros formularios 103? Esto es lo que le va a realizar ahorita en verificación de auditoría y vamos a ver el siguiente detalle. Si sabemos que teníamos un impuesto a la renta de acuerdo a los dos esquemas del casillero 302, sea por el uno o también por el valor acumulativo, igual que es lo que me decía el artículo 104, señor sujeto pasivo, usted tiene que tomar el impuesto a la renta que usted calculó y dividir para 11 cuotas. Vamos a inmovilizar esto. Listo. Y arrastramos vuelta. ¿Cuánto tenía que haber retenido mensualmente? El valor de 280,37. ¿Cuánto ha sido para nosotros? 3.084 con, déjenme poner aquí una línea. 3.084,08. Entonces encontramos aquí lo que hicimos en el cálculo de una persona de manera mensual o también de acuerdo a una proyección, también tenía que haber sido entregada en el formulario 103. Pregunta para el chat. ¿Cuántos de nosotros entregamos esta información de esta manera? Quisiera ver sus aportaciones. Como ustedes pueden ver, ha cruzado la información en detalle. Ya, si no hemos declarado el valor de las utilidades y calculado la retención, tendríamos que hacer una declaración sustitutiva. Listo, aquí hemos visto la primera parte, ¿ya? Ahora hagamos el siguiente ejercicio antes de ingresar a la parte del anexo heredeb, ¿ya? Voy a sacar aquí una copia de los cálculos y vamos a observar lo siguiente. ¿Qué pasaría con una persona que gana el sueldo básico? Más los 460 por 12. No tiene horas extras, comisiones, ni tampoco alimentación, ni valor de utilidades, pero sí cancela el IES del 9,45%. ¿Cuánto es la base imponible? 4.998,36. Pregunta para los participantes, ¿hago o no hago el 103? Sí tenemos que hacer el 103. Esto es por un cruce de información. Entonces vamos a poner aquí, si la persona gana el sueldo básico, ¿sería obligatorio pedirle la provisión de gastos personales o no? ¿Qué opinan ahí ustedes? ¿Tendría que pedirle la provisión? No es necesario. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente, ¿ya? Como esta persona me entregó su proyección, le vamos a poner aquí en el ejemplo. Entonces aquí, si nosotros causamos un impuesto, tendríamos que reflejar. Caso contrario, no es necesario que nosotros tomemos en consideración. Esto dividido para 11. Listo. ¿Ya? De esta manera quedaría nuestro formulario 103 y en relación de que no tenemos un impuesto a la renta al trabajador. Pero me van a decir, pero yo tendría que volver a presentar el formulario 103. Para las personas que no han podido presentar, tranquilamente podrían presentar durante el mes de diciembre con el valor de los
4.998,36, porque recordemos que cada declaración tendrá una sanción pecuniaria por no haberla presentado. Pero de aquí nosotros, a partir del mes de febrero del año 2025, tratemos de realizar esta corrección, ¿ya? Siguiente caso que tenemos que poder observar cuando me preguntan de los representantes legales. ¿Se ingresaría o no en el anexo de heredad? Vamos viendo este concepto primero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ingresaríamos o no? Vamos a hacer con el caso de un representante legal. Cambiar nombre, representante legal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ingresaríamos o no al representante legal? Recordemos que un representante legal, ¿cuál va a ser la condición que él tiene? Recordemos que es un cargo de libre remoción y en este caso también no tiene derecho a lo que son los beneficios sociales, que puede ser un ejemplo 13º, 14º sueldo, tampoco tiene derecho a una liquidación. Entonces tenemos que poder observar estos conceptos, ¿ya? Pero como nos dice aquí Elizabeth, debe de facturar, pero ¿qué es lo que dice la condición de la circular? Que no debe de estar afiliado. Es decir, que el aporte que tiene la compañía sería un gasto no deducible. Pero ¿cuál es la recomendación que solemos dar nosotros? Que si el representante legal quiere seguir afiliado a la compañía, lo más recomendable es que él siga facturando, pero que este aporte del IES se le descuente de sus honorarios como un anticipo de proveedor. Ojo, ojo en este criterio, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Voy a poner aquí el ejemplo. Si tenemos aquí en nuestra nómina, entonces yo voy a poner aquí, en nuestra nómina, tenemos aquí al señor Juan Pérez, el señor es gerente general de la compañía. ¿Puede estar en la nómina o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O la nómina solo es para las personas que están en relación de dependencia? ¿Qué dicen ahí? Si es gerente general, sabemos que él no está en relación de dependencia. ¿Podría estar en la nómina o no? ¿Qué dicen ahí? Hay veces que me dicen, pero la nómina solo es para las personas que están en relación de dependencia. Yo les voy a compartir algo. Nosotros sabemos que la nómina solo es un reporte que se encuentra en global de todas las personas que se encuentran dentro de la compañía con una afiliación, sea con relación de dependencia o sin relación de dependencia. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que este rol de pagos que estamos haciendo nosotros contiene toda la información de nuestros colaboradores. Entonces, lo único que es lo que yo voy a decir. Yo tengo una columna que me dice aporte al IES por el 9,45%. ¿Cuánto es la aportación que puedo hacer al representante legal? Puede ser que sea por el 9,45%, como también puede ser por el 17,60%. Ojo en estos casos, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, el señor Juan Pérez, en calidad de gerente general, está afiliado por el valor de $1,000. Vamos a poner aquí su sueldo. Y aquí vamos a poner el aporte al IES. Entonces vamos a decir aquí, es el 9,45%, como puede ser el 17,60%. ¿Cuánto ha sido para nosotros? ¿Y ahí qué me dicen aquí en este caso? ¿Le podría ingresar en el anexo RDEV al gerente general o no? Viendo lo que estamos viendo en el ejercicio. Sí le podemos ingresar nosotros en el anexo RDEV, pero ¿cuál es la principal consideración? Si el gerente, digamos, no se encuentre facturando, listo. Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio, ¿ya? Ya pudimos ver cuál es el criterio. Entonces yo digo aquí, el señor Julio Torres, como gerente general de la compañía, tiene el valor de $120,000 de sueldos, pero a él le estamos aportando el 17,60%. 17,60%. ¿Me permitiría generar esto el anexo RDEP? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me permitiría guardar o no? Hay algunos colegas que no les dicen, no me deja guardar con el porcentaje del 17,60%. ¿Les dejaría o no? ¿Qué opinan ustedes ahí? Sí nos deja guardar este caso. Ya lo voy a hacer en el link para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Que cada uno de lo que fui detallando los vamos a ir ingresando, ¿ya? ¿Cuánto ha sido el impuesto a la renta de esta persona? Ha sido el valor de 21,044,25. Pero esta persona me ha presentado
5 cargas familiares. ¿A cuánto tiene derecho él de rebaja? Al valor de 14.212,26. ¿Cuánto va a ser su impuesto? El valor de 6.831,99. Entonces, es decir, que la base imponible que tengo del señor es de 98.000. Tomamos el impuesto y dividimos para 11. Aquí ya tenemos una parte de cómo teníamos que haber actuado como agente de retención. Pero si el representante legal me dice, ¿sabe qué, señor contador? No me retenga que yo voy a reliquidar con mi propio contador. ¿Le hacemos caso o no? ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Le hago caso o no? En este caso, no. Cuando vemos esta parte que me dice, ¿sabe qué? No quiero que me descuente. Yo mismo voy a hacer porque me dijo mi asesor contable o mi contador que tranquilamente en el impuesto a la renta revisamos. No podemos actuar como agentes de retención. Revisemos lo que me dice el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el caso de no realizar una retención o también en el caso que se haya realizado de forma parcial. Tengamos mucha precaución con estos casos, ¿ya? Entonces tenemos aquí, entonces ya estamos viendo aquí lo que es el representante legal, como nos dice aquí, Jessica López, creo que es Adrianita, ¿ya? Listo, tenemos el siguiente caso. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen una discapacidad o una tercera edad? Vuelvo un momento acá. Pero si el representante legal, yo le he calculado 13º, 14º sueldo, le he ingresado en las planillas del Ministerio de Trabajo, ¿sería gasto deducible para mí o no deducible? ¿Qué opinan ahí en el chat? ¿Sería deducible o no deducible? ¿Qué opinan ahí? Gasto no deducible. Ojo en esta parte. Si el gerente se acabó el nombramiento y le pagué la liquidación, le ingresé en el SUD, ¿gasto deducible o no deducible? Va a ser un gasto no deducible. Tenemos que tomar en cuenta lo que prevalece del artículo 308 del Código de Trabajo. Entonces ya podemos saber aquí cómo tenemos que tomar en cuenta nosotros, ¿ya? Me dice Joana López, y si el representante legal está afiliado y no emitió factura, ¿cómo se considera en el RDEP? Igual se va a ingresar como que fuera un empleado común y corriente. Lo que nosotros debemos de emitir es el formulario 107 para poder comprobar que tiene sus ingresos de fuente ecuatoriana para el cruce de información. Listo, vamos con el siguiente caso. Cuando vemos nosotros en detalle de las personas que tienen una discapacidad, o también tienen una tercera edad. También se puede aplicar como este tipo de beneficio al momento de la estructura de presentación. Caso contrario, si nosotros dejamos a un lado y no tomamos en cuenta de quién es la obligación de entregar toda la documentación de las personas que tienen discapacidad, de los empleados. En el caso de las personas de la tercera edad, también adjuntar la cédula para que ellos se puedan beneficiar de estas deducciones por exoneración. Entonces vamos a ver aquí de la persona que es de la tercera edad. Listo. Pero aquí me dice, Mónica, a mí no me deja guardar el 17,60%, ¿ya? Dice, aquí tampoco no me deja guardar el 17,60%. Ya voy a hacer este último ejercicio e ingresamos nosotros para que podamos observar, ¿ya? Las personas en caso de tercera edad o también de discapacidad, ¿dónde va a ingresar esta deducción? Antes de la base imponible tenemos que colocar si tiene una deducción por tercera edad o también puede ser por discapacidad. Listo, ya tenemos en detalle, ¿ya? Cuando hablamos de la deducción por la tercera edad, ¿de cuánto es la deducción? ¿De qué valor sería? De la fracción básica de la tabla del impuesto a la renta. Entonces, en mi ejemplo, ¿cuánto sería aquí? Tengo el valor de 11.902, restamos a la base imponible. ¿Cuánto tengo aquí? 86.978. Y como ustedes pueden ver, cambió el casillero 302 y también el casillero 352. Entonces ya tenemos aquí una parte de la información que vamos a tener en detalle nosotros. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que voy a hacer? ¿De dónde vamos a extraer la información? ¿Y cómo tenemos que clasificar nosotros al momento de llenar el anexo RDEF? Los voy a hacer aquí, voy a abrir una nueva hoja para que podamos hacer el ejercicio de 3 personas. Pregunta les hago inicial. ¿Se ingresarían las utilidades de las personas que ya no trabajan en la compañía de años anteriores o no? ¿Qué opinan ahí ustedes? Vamos a poner aquí al señor Mario Sánchez, al señor Julio Torres, acá la señora Paola Torres. Listo.
Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a poner aquí que tienen sueldos, horas extras, comisiones. Vamos a poner aquí bonos. Y aquí vamos a hacer el siguiente detalle. Tiene también utilidades. Listo. Vamos a poner acá el IES 9.4. Vamos a poner IES de manera general, ¿ya? Pero aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver, y esto vamos, estos 4 casos los voy a llenar en el anexo heredad para que ustedes puedan ver cómo se tiene que desglosar cada uno de los mismos, ¿ya? El señor Mario Sánchez, él, su fecha de entrada, vamos a poner aquí fecha de entrada y fecha de salida. Listo. Fecha de entrada, 1 de enero del año 2023 y él se encuentra vigente en la compañía. El señor Julio Torres, 1 de enero del año 2023 y salió el 31 de diciembre del año 2023. La señora Paula Torres es gerente de la compañía. ¿Ya? Y vamos a poner acá en detalle también a las personas. Le voy a poner acá al señor Nelson Suárez. Listo. El señor Nelson Suárez ingresó el 1 de diciembre del año 2024 y salió el 5 de diciembre del 2024. De sueldos, el señor Mario Sánchez tiene el valor de $5,520, de horas extras tiene 400 dólares, de utilidades tiene $1,000. El señor Julio Torres percibió durante el año 2024 el valor de $1,000. La señora gerente de la compañía tiene $100,000 de ingresos. El señor Nelson Suárez se le ha pagado por 5 días más 460 dividido para 30 y por 5 días se le ha pagado $76. ¿Qué opinan ustedes aquí? ¿Ingresaría los 4 casos al anexo heredero o no? Recordemos que aquí hay un caso que trabajó 5 días. Acá solo percibió el valor de utilidades. ¿Ingresaría o no? La persona que tiene el valor de utilidades. Se registran todos los colaboradores. Entonces vamos a trasladar estos ejercicios al DIM para que ustedes puedan observar y en detalle les voy a enseñar cómo tienen que generar, ¿ya? ¿Cuál es la versión que se encuentra vigente al momento de generar la información? La versión 3.17. Tratemos de poder actualizar todo el anexo heredef. Vámonos para acá, nuestro DIN. Estos son los errores comunes corrientes de estas preguntas que estamos viendo. Finalizamos. Entonces yo digo aquí, al momento que yo voy a ingresar, me pregunto si es que tiene cargas familiares la persona, tiene que estar sustentado con su correspondiente proyección. Tipo de identificación. Para este ejemplo, voy a abrir un Excel para que podamos detallar. Déjenme cambiar de pantalla. Listo, déjenme ver solo unas cédulas nomás. Aquí está, ya. Listo. Entonces voy a agregar aquí una cédula. 09007819155. Tenemos aquí al señor Mera José. Código del establecimiento, ¿dónde vamos a encontrar esto? En nuestros certificados de RUC o también donde se encuentra el trabajador dando su prestación. Residente local. Si la persona ganó el sueldo básico, va a ser ingreso grabado para el trabajador, $5,520. Tenemos aquí otros ingresos de esta persona. ¿Cuánto tuvo? No tuvo ningún ingreso. Participación de utilidades tiene el valor de $1,000. Pero recordemos que cuando hablamos de este concepto del EIS, debemos de tomar en cuenta nosotros que cuando le descontamos al empleado, tenemos que colocar sin el sistema de salario neto. Ojo en este aspecto, ¿ya? Ya que hay algunas veces que nosotros podemos observar que solo cuando existe una contratación, cuando dice, yo le voy a asumir el aporte personal del IES, pero eso tiene que estar en el contrato para que nosotros digitemos con el sistema de salario neto. Caso contrario, no tendría ninguna validez al momento de
presentación, ¿ya? Entonces voy a poner aquí que el señor ha tenido 5,920 de ingresos. ¿Cuánto le desconté de IES? El valor de 559,44. Primer empleado que he guardado. Como pudimos ver, no es necesario que le pidamos la proyección de gastos personales, ya que él no sobrepasa la base imponible. Vamos con el segundo caso. Tengo al señor que vino en el año 2024 a recibir las utilidades del año 2023. Pregunta para el chat, ¿le ingreso o no le ingreso al señor? Recordemos que él no estuvo en relación de dependencia. ¿Le ingreso o no? Ya, ahora ingresemos a ver cómo nos queda. Nuevo, voy a ingresar aquí, no tiene cargas familiares con cédula 0925593 006. Tenemos aquí apellidos, Mera, María, 001, residente local, no tiene discapacidad. Pero me van a decir, pero ahora, ¿cómo quedaría el concepto de si yo le ingreso con utilidades? Dicen, no, es que ellos, como ven el chat, no me está dejando grabar. Nos ubicamos en participación de utilidades y yo le voy a poner aquí el valor de los $1,000. Para que me deje validar, yo tengo que ubicar que yo no le desconté un IES. Tiene que tomarse en cuenta con el sistema de salario neto. Vamos a la parte final. ¿Me va a dejar guardar? Totalmente correcto. Con la versión 3.17. Ahora vamos a ingresar al representante legal. ¿Se acuerdan cuánto ganó el representante legal? Tenemos el valor de los $1,000. ¿Cuánto pagó de 17.60%? Tengo el valor de 17,600. Entonces vamos a ingresar aquí al representante legal que se encuentra afiliado, pero no está emitiendo factura. Vamos para acá. Cédula 0925593 006. Le vamos a poner aquí al señor, a la señora Torres Paola. 001, residente local, no tiene discapacidad. Y vamos a poner aquí el valor de los $100,000. Listo. Como a la señorita yo le desconté el IES, sin sistema de salario neto, le desconté el 17.60%, 17,600. ¿Qué creen ustedes? ¿Me dejará guardar o no? Para las personas que me decían, tengo, ¿me dejará guardar o no? ¿Qué opinan ustedes ahí? Me dice Dorita que no, Elvia me dice que no. Vamos a ver aquí. Me dice que me ha generado un impuesto a la renta por 15,276,25. Le voy a poner aquí que he descontado 15,276,25 centavos. Coloquemos guardar. ¿Qué me dice aquí? Nosotros tenemos que identificar. Cuando nos dice error, acá nos dice una advertencia. Vamos a poner detalles. ¿Qué nos dice aquí? El aporte personal del 9.45% de la sumatoria de sueldos y salarios, de acuerdo a la materia grabada, para el periodo fiscal 2024, confirme el valor ingresado. Recuerde que la administración podrá realizar controles sobre dicho rubro. ¿Cuál va a ser aquí mi mecanismo de sustento? Si yo le aporté con el 17.60%, primero va a ser el acta de junta, la afiliación y también tengo el nombramiento y lo que nos define el artículo 308 del Código de Trabajo. Colocamos aceptar. Sí. ¿Qué nos dijo aquí? Nos permitió guardar. Entonces, como ustedes pueden ver, es la versión 3.17 que no les está dejando validar. Yo guardé ahorita con el 17.60%, pero aquí hay que tomar en cuenta que este representante legal no está emitiendo facturas. Nos dice aquí nos dice Rosario, esto aplicaría para el negocio, para el dueño del negocio, siempre y cuando él esté percibiendo un sueldo de su propia actividad económica. Si solo está afiliado y está pagando el aporte, no es necesario ingresarlo en el anexo EREDEP. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Bueno, entonces, como pudimos ver nosotros, hemos llegado a la parte de poder demostrar el siguiente caso. Sabemos que una persona también puede ser que tenga una discapacidad. Vamos a poner aquí con cédula 1104496573. Le vamos a poner aquí al señor Juan Pérez 001, pero aquí vamos a hacer la siguiente consideración. Él tiene una discapacidad.
Para que se beneficie de esta deducción por exoneración, tiene que tener más del 30%. Ojo en esto, ¿ya? Porcentaje, voy a poner el 35%. Entonces, la persona que tiene una discapacidad se beneficia del doble de la fracción básica tomando en cuenta la tabla de discapacidades en relación del impuesto a la renta. En este caso va a ser el 60%. Como vamos a poder observar aquí abajo en la parte final, nos aparece la discapacidad. Tenemos por $14,000. Entonces, para este ejemplo, le voy a poner al señor que gana el valor de $20,000. ¿Cuánto es el 9,45 de 20,000? Más 20,000 por el 9,45%. $1,890. 1,890, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la exoneración tuvo una disminución en la base imponible. ¿Cuál es la condición? Tener todos los documentos, sea el carnet o también lo de, como ya se reemplazó el 31 de diciembre, ahora necesitamos tener la cédula donde se pueda considerar el porcentaje de discapacidad. Guardamos. Listo. ¿Cuál es el siguiente caso que yo voy a hacer? Si tengo una persona que gana el sueldo a tiempo parcial, ¿le ingresaría o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le ingresaría o no? Si está afiliado a tiempo parcial. Sí se debe ingresar a pesar de que gane el sueldo, a pesar de que tenga un día de trabajo. Entonces vamos a poner aquí el siguiente ejemplo. Vamos a decir que esta persona, 460 dividido para 30, ¿ya? Trabajó un día de trabajo, no tiene cargas familiares. Le vamos a ingresar con cédula o 100 25 42 627. Al señor Sánchez Luis, código 01, como trabajó un día en la compañía, ¿cuánto sería el sueldo de él? Sería 15,33 por 9,45%. Sería el valor de 1,45. Listo. Entonces, a pesar de que tengo un día de trabajo, también se lo debe de poderlo incluir. Listo. Recordemos, y aquí va la parte que nosotros debemos de poder considerar. Y aquí voy a hacer un ejercicio. Voy a regresar un momento a mi Excel para que podamos observar el siguiente detalle, ¿ya? Sabemos nosotros que cuando tenemos nuestros colaboradores y también todos nuestros datos, ¿qué es lo que tenemos que agrupar nosotros de esta información? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Digo, tengo el sueldo, vamos a poner aquí vuelta, las horas extras. Tenemos aquí lo que son las utilidades, tenemos lo que es la alimentación. Y este ejercicio voy a hacer con ustedes, ¿ya? Alimentación. Esta información, ¿dónde se encuentra? En el rol de pagos, desde el mes de enero al mes de diciembre. Pero también tenemos aquí nuestras actas de finiquito. Acá voy a poner también que esta persona tiene 13º, 14º y fondo de reserva. En el acta de finiquito, ¿qué también podemos tener nosotros? Lo que son sueldos. ¿Qué más podemos encontrar aquí también? También podemos ver también el fondo de reserva y otros valores que se encuentren pendientes a favor del trabajador. Pero vuelta podemos encontrar aquí también el 13º, el 14º sueldo, pero aquí vamos a poder adicionar otro tipo de valores. Tenemos aquí las vacaciones, el desahucio y todo lo que son los despidos. ¿Sí o no? Son rubros que vamos a ver nosotros, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que me dice aquí? Voy a poner de sueldo $25,000, horas extras $2,000. Tenemos en detalle también por $500, utilidades por $10,000, alimentación $1,000. 13º, le voy a tomar en cuenta esto, dividido para 12. 14º, $460, y esto le voy a multiplicar por el 8,33%, solo para los ejemplos de lo que estamos viendo nosotros, ¿ya? En el acta de finiquito, le voy a poner que tengo sueldos por el valor de $500, fondo de reserva por el 8,33%. Pero también puedo observar aquí que yo le he cancelado al trabajador esto dividido para 12, 14º también le voy a poner aquí, más 460 dividido para 12. De vacaciones le voy a poner que esta persona ha trabajado durante 2 años. Para el ejemplo le voy a poner aquí
$2,500. Y le voy a poner que de despido, esta persona tiene un valor de $5,000 y acá le voy a poner de $15,000. Ahora clasifiquemos estos rubros antes de ingresar al anexo heredez. Voy a copiar aquí mis detalles para que podamos observar nosotros, ¿ya? Voy a copiar esto, este y este detalle. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros al momento de hacer el anexo heredez? Nos vamos por acá. Voy a quitar los detalles. Listo, porque esto no nos va a aparecer a nosotros al momento de poder llenar la información. Listo, nos va a aparecer de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que digo yo al momento de llenar el anexo de relación de dependencia? Voy a abrir para que podamos ver los campos. Digo, sueldos y salarios grabados del impuesto a la renta. Digo, tengo los sueldos más las horas extras y pueden ser las comisiones o bonificaciones. Cuando hablo de otros ingresos grabados del impuesto a la renta, ¿qué podría poner aquí en este detalle? ¿Quién me podría ayudar ahí en el ejemplo que estamos viendo? Vamos a poner aquí con un color amarillo lo que estoy sumando. ¿Qué me dicen ahí? Tenemos sueldo, horas extras. Hasta ahí llegamos con el valor del primer rubro. En otros ingresos grabados del impuesto a la renta, ¿qué le pondríamos nosotros? ¿Qué le sumarían ustedes? Más el valor de alimentación, más el valor de las vacaciones. Listo, $3,500. Participación de utilidades tiene su propio casillero. Ingresos grabados con otros empleadores va a ser con el formulario 107 de su anterior empleador. ¿Qué nos dice aquí? 13º sueldo, lo que yo pagué mediante la planilla, más lo que le estoy pagando en el acta de finiquito. Igual va a ser el mismo tratamiento para el 14º sueldo. Se debe de sumar los dos rubros. Fondo de reserva, lo que le pagué en su rol de pagos o le pagué al IES, más lo que le estoy pagando, sea al IES o también mensualizado en su propia liquidación. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, me queda el último rubro de otros ingresos en relación de dependencia que no están como materia grabada. ¿Cómo sería para nosotros aquí? Vamos a poner aquí estos detalles, ¿ya? Entonces digo, voy a sumar el desahucio más el despido intempestivo. Vamos a poner aquí con un color, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, de esta manera es lo que a mí me pide que arme la información y no tiene que quedarse ningún valor fuera de la presentación. ¿Cuántos rubros están resumidos? De todo lo que tenemos en nuestra nómina y tomando en cuenta lo que son los correspondientes valores. Entonces ya hemos llegado, ¿cómo tiene que hacer el desglose de manera condensada al momento de la presentación? Entonces ya ustedes ya pudieron ver que las vacaciones y también la alimentación son casi los dos únicos rubros que se quedan como no materia grabada de los valores de IES. Nos dice aquí Yadira, ¿qué pasa si se ha considerado en el RDEP como otros ingresos la liquidación? Aquí hay que tomar en cuenta que usted le está tomando, ¿en cuál literal? ¿En el uno o en el 2? Yadira, ¿en el uno o en el 2? Ya, pero hay que tomar en cuenta pues, que aquí tenemos dos tipos de otros ingresos. Unos que son ingresos grabados del impuesto a la renta y tenemos otros que no son de materia grabada. Tiene que haber tomado en cuenta en la parte final si es que son de liquidación de estos rubros. De la parte final, ahí está bien, siempre y cuando sea solo el desahucio o los despidos. Pero si usted le colocó también las vacaciones, tendría que hacer una rectificatoria del RDEB y el formulario 107. En el caso, como nos dice Nancy, si es que existe una subrogación patronal, ¿cómo cuadraría el formulario 103? Ahí tendría que tomar en cuenta los formularios 107 del anterior empleador para que le coloque como base imponible también, porque eso sí va a tomar en relación este cruce de información, ¿ya? Entonces, como pudimos ver ahora, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que realizar antes de que les envíen el formulario 107? Sabemos, entonces yo le voy a poner aquí para mi ejercicio, voy a generar el talón del anexo RD para que podamos ver cómo lo vamos a tomar como ejercicio. Vamos a ver aquí, anexo RD, y se tomó en cuenta el valor de 5 empleados. Recordemos que tuve personal activo, personal pasivo, tuve una persona que vino a cobrar su
valor de utilidades y también tuve al representante legal que está afiliado con él, 17,60%. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Yo tengo una base imponible por el valor de 93,602. Me voy a ir a mi Excel aquí. Vamos a poder observar cómo tiene que haberse cruzado la información. Más 93,026 dividido para 11. Llegamos a la base imponible de los 93,026. Siguiente. Dice, usted tiene un impuesto que le retuvo a sus colaboradores por el valor de 15,276,25 más 15,726,75 dividido para 11. Como podemos observar nosotros, ¿cuánto fue la retención durante todo el año? 15,726,75, que eso lo vamos a tener también en el cruce de información en la base imponible grabada de nuestro anexo RDEP. Pero, ¿qué es lo que nos dice a nosotros aquí? Señor contribuyente, usted al momento que va a cruzar la información, para que usted pueda subir la información, se le está considerando que usted tenga un margen de error de $5. Es decir, que si yo tengo un impuesto en el anexo RD, tengo que haber cancelado el impuesto a la renta en el formulario 103. Ahora les hago la pregunta siguiente. Digamos que yo me equivoqué y no apliqué la normativa y yo nunca le retuve nada a mi empleado. Yo tengo aquí el valor en cero que no declaré porque yo no era agente de retención. Pero digo, pero tengo 15,276,25. ¿Qué harían ustedes en este caso? Si yo ya me encuentro que no declaré el valor en el 103. Y verán que esto no les va a dejar subir si es que ustedes no han reportado valor en el 103. ¿Qué hacen ahí? ¿Sería ser sustitutiva o no? ¿O una declaración original? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Le harían o no? Si en el anexo RDEP estoy reportando $15,000 que tenía que haber hecho retenciones. Pero como me dijeron, sabe que por favor no quiero que me retenga y esto yo voy a hacer con mi propio asesor o contador. Entonces yo tendría que realizar una sustitutiva o una declaración original. Para el ejemplo que estamos viendo nosotros, ¿cuántas declaraciones son? ¿La puedo hacer en una sola o tendría que hacer 11 declaraciones? Como nos dice aquí Marilola, tendríamos que hacer 11 declaraciones. Recordemos que la retención era mensual. No me dice que tiene que ser anual la misma. ¿Dónde va a estar esto? En el artículo 104 del reglamento. Entonces, al momento que ustedes van a subir la información, dice, pero yo tengo aquí el valor de $15,000. Pero yo digo aquí, pero como yo no retuve nada, tendría que volver a hacer las declaraciones originales, pero me van a decir, pero yo no era agente de retención, no tendría que haber entregado. Pero recordemos que ya tenemos un artículo 92 que prevalece al momento de que usted tenía que haber actuado como agente de retención. En el caso de las personas que dicen, pero yo solo tengo personal que gana el sueldo básico. Y aquí van a ver un pequeño detalle que si es que yo tengo que reportar o no. ¿Qué nos dice el formulario 103 al momento del casillero? Usted tiene que ingresar su personal en relación de dependencia que supera o no la base desgravada. Ahí está la respuesta que deberíamos tomar en cuenta, ¿ya? Nos dice para Erika Moriano, ¿por qué no son 12 declaraciones? Recordemos que durante el mes de enero el empleador se abstiene de practicar una retención. Listo. Entonces, con este contexto que estamos viendo nosotros, ¿cuál es la recomendación? Que solo ustedes puedan verificar antes de subir las declaraciones y hagan esta prueba. Si yo tal vez me equivoqué y menos $5 he declarado, tengo 15,721,75 y en el anexo RDEP yo tengo el valor de 15,726. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta nosotros? Este va a ser uno de los casos particulares que sí les va a dejar subir el anexo de relación de dependencia, cuando sea con una diferencia de $5 entre el formulario 103 y el RDEP. Y ahora les voy a poner el siguiente caso. ¿Qué pasaría si es que durante el mes de diciembre yo le retuve al empleado el valor de $1,600 y tengo en mayor del anexo RDEP? El empleado sí puede configurar derecho a lo que es la devolución del impuesto a la renta, tendría que hacer un formulario 102 y tomar en cuenta lo que es la reliquidación de cargas familiares para que pueda
originar estos valores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que esta parte en el formulario 103 puede estar más, en el anexo heredad puede estar menos, pero siempre va a ser que en el anexo heredad con el cruce del 103 mínimo sea el valor de $5. En ningún momento me dice que es el 5% del impuesto o sobre los ingresos de acuerdo a una publicación que pude ver recientemente, ¿ya? Entonces, con este detalle que estamos viendo nosotros, ¿cómo va a quedar para nuestras declaraciones? Al momento de poder subir, tener claro que toda esta información va a cruzar en línea. Entonces, ustedes van a decir aquí lo siguiente. Les va a salir este mensaje. El valor reportado en el anexo heredeb del casillero 352 no es igual a la sumatoria de los valores que usted declaró en el casillero 352 sobre el impuesto desde los periodos de enero al mes de diciembre del año 2024. En el caso de que yo tenga una diferencia y no me permita validar, yo tengo que realizar las declaraciones sustitutivas o puede ser la declaración sustitutiva y tenemos que esperar 10 minutos y volvemos a cargar nuestro anexo de relación de dependencia. Consideración muy importante. No nos aparece, digamos, ningún valor de lo que yo ya he podido subir anexos. Cargamos sea, digamos, que se encuentre ya sipiada la información y nos va a aparecer solo el mensaje de que ha cargado toda la información de acuerdo al anexo de relación de dependencia y verificamos en nuestros correos electrónicos. Otra de las consideraciones que también debemos de poder conocer nosotros es de las personas. En el caso de que no les permita subir, tratemos de revisar los formularios 103, casillero 352, para que puedan observar dónde está este error. Porque yo veo que me dicen, pero sabes que Juan Carlos no me está dejando subir y veo que es un error al momento de subir el anexo de relación de dependencia. Recordemos que ya tuvimos un plazo desde el 16 de enero hasta el día 21 de enero para poder subir estos anexos. Ahorita ya comienza el calendario que pudimos observar en la parte inicial, ¿ya? Entonces, con estas consideraciones que estamos viendo nosotros, una de las preguntas que viene interno, y quisiera ver la aportación de ustedes. Cuando hablamos de las personas que tienen subsidios, sabemos que el empleador va a cancelar el 25% o también puede ser el 50%. Y en el caso del IES va a ser el 75%. Sabemos nosotros que si una persona tiene un sueldo de $1,000, el empleador va a pagar el 25% sobre el valor de los $1,000 y el 75% va a pagar el IES. El aporte del IES, ¿bajo qué valor se cancela la compañía? ¿Sobre los 1,000 o sobre los 250? ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Bajo qué valor pago yo el aporte? Hay algunas veces que las nóminas tienen un error por modificar el valor y cuando ya pagamos la planilla digo, no, pero es que yo sabía que tengo que calcular el 9,45% por el sueldo que tiene mi colaborador. Siempre se va a calcular para subsidios sobre el sueldo multiplicado por el 9,45%. 9,45%, ¿ya? Entonces, ¿cuál es aquí el caso? Y ahora aquí vamos a hacer la pregunta. ¿Qué valor reportan ustedes? Quisiera ver dos aportaciones. ¿Reporto los 250 o los $1,000 para el RDF como base de ingreso? Recordemos que una parte el empleado recibió por la empresa $250 menos el IES y otra parte recibió como 750. Adriana nos dice todo el valor, me dice. ¿Serían los 700, los 250 o los 1,000? ¿Qué dicen ahí? Bonche me dice sobre los $250 que recibió el trabajador. Y aquí les quiero hacer una aportación. Este 75% que tiene el trabajador, ¿será un ingreso exento para él o no? ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Será un ingreso exento o no? Es un ingreso grabado para el trabajador. Recordemos que el IES, él no va a enviar esa información al SRI porque no tiene un anexo, pero nosotros sí tenemos que enviar porque eso es algo informativo que él tiene y está percibiendo como un ingreso de fuente ecuatoriana. Entonces se reporta
todo el valor que recibió el trabajador. Indistintamente, recordemos que el IES solo le está cubriendo como un subsidio, pero le está entregando un valor. Es el valor 100% que tenemos, independientemente del 25% o el 75% al momento de hacer el anexo de relación de dependencia. Ahora les pongo un caso que yo tuve en este año 2024. Esta persona tenía un sueldo de $15,000 mensuales. Salió a periodo de maternidad. Igual, se le pagaba el 25% por cada mes. Y vamos al 75% por este valor. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos aquí el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre. ¿Cómo le cargarían ustedes en el anexo heredad? Le reportan el valor de los 3,750 y recordemos que el IES, ¿cuánto le está pagando? Vamos a poner aquí una sumatoria. Yo le pagué $11,250 y estos $33,000, ¿sería ingreso grabado o no? Este justo va para Sandra Villavicencio. Sí va como un ingreso grabado. Yo tengo que reportar la cantidad de los $45,000. Para décimos, ¿implicará algo el tema de los subsidios o no? Para el 14º y 13º, ¿recibe el 25% del valor completo? Se recibe el valor completo, independientemente si el empleado no está en la oficina, que también es otro de los casos puntuales que también sabe generar una parte de confusión, ¿ya? En el caso de las utilidades, como pudimos ver, también es un ingreso grabado. También se recibe por el valor de los 360 días. Me dice Lorena, disculpe, tengo una consulta. Me queda la duda si no subí el 103 porque no tenía salario básico. Ahora me toca enviar el salario básico durante todo el año. Mi recomendación es colocar con mes de diciembre, pero de ahí lo recomendado es enviar durante el mes de febrero al mes de diciembre. Pero usted me va a decir, pero es que yo no soy agente de retención, pero recordemos que aquí prevalece lo que nos dice el artículo 92. Me dice aquí, el sueldo de los pasantes se sube al REDEV y aquí le hago la pregunta a Elías. ¿El sueldo de los pasantes es un ingreso grabado para él o no? ¿Es un ingreso grabado o no? El sueldo de los pasantes. ¿Qué opinan ahí, colegas? ¿Se sube o no se sube? ¿Es ingreso grabado o ingreso exento para ellos? ¿Qué me dicen aquí? ¿Para ellos qué es? ¿Un ingreso grabado o un ingreso exento de las dos condiciones? Es un ingreso grabado para ellos. En ninguna parte de la normativa dice que los pasantes tienen ingresos exentos. ¿Ya? Pero recordemos que a pesar de lo que aquí, yo sé que me están diciendo ahorita, pero es que el pasante no es trabajador, pero por tener ingresos, él tiene lo que prevalece tanto el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y también lo que establece el artículo 28. Yo les comparto esto de acuerdo a las auditorías que ha realizado el Servicio de Rentas Internas y ha tomado en cuenta todos los rubros que tienen que estar reportados en el anexo RDEF para que pueda conciliar con el archivo del consolidado del IES. Listo. Como pudimos ver nosotros, hay casos de los que las empresas o también las personas naturales, digamos, llegó el día 21 de enero, yo tengo dígito 1 y me aparece el anexo RDF, pero yo digo, yo no tengo la obligación porque me dice la resolución 24, número 2, que no tengo que entregar este anexo. Pero recordemos que como me dice que yo no soy sujeto de presentación, tendría que pedir de baja la obligación, pero va a haber casos puntuales que se va a enviar en cero. Pero recordemos que ya no tenemos la obligación. En el caso de que tal vez me siga apareciendo la obligación, ingreso una carta, pido la baja para que no se genere ninguna sanción pecuniaria respecto de estas obligaciones, ¿ya? Nos dice aquí Miguel, ¿qué pasaría por lo que se reporta en el mes de enero si lo que se debe proteger es la retención? También es la base imponible, también de acuerdo también a lo que es una consulta vinculante que tengo por parte de el Servicio de Rentas Internas, ¿ya? Nos dice Sandra, en el casillero 302, ¿debo colocar la base imponible de los ingresos grabados con otros empleadores? Totalmente correcto, eso es totalmente válido.
¿Cómo quedaría para nosotros cuando nos traen nuestro formulario 107 del anterior trabajador? Déjenme copiar aquí una pestaña. Vamos a ver aquí, RD, formulario 107. Sabemos que cuando los trabajadores traen esta información, uno de los primeros aspectos que nosotros debemos de poder conocer es, primero, que se encuentre validada toda la información por parte de los colaboradores. Caso contrario, no tendría ningún sustento de que nosotros apliquemos algo que no se encuentra dentro de lo que establece la misma normativa. Entonces voy a hacer aquí una copia para que podamos observar aquí. A ver, déjenme copiar esto, mover o copiar, crear una copia y webinar. Aquí estás. Listo. Ahí estamos, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice aquí la normativa? Primero, me dice, usted al momento que va a realizar la reliquidación del impuesto a la renta, entonces vamos a poner aquí sueldos de $15,000, $5,000 y le voy a poner de utilidades, $20,000 que ha recibido en su anterior empleador. Vamos a tomar en cuenta que aquí nos pide cuáles son los ingresos grabados que tiene el correspondiente empleado. Entonces tenemos aquí un casillero informativo que nos dice aquí, ¿cuál fue el ingreso grabado con este empleador? Sumamos todos los casilleros, 301 más 303 más 305. ¿Cuánto fue el aporte del IES que él canceló? Igual va a ser aquí. ¿Cuánto le descontaron? Va a ser sobre los ingresos por el 9,45%. Entonces, cuando vemos aquí y estamos en la liquidación de nuestro impuesto a la renta, entonces me dicen aquí, yo tengo los sueldos como nuevo empleador. Tengo los sueldos y tengo los otros ingresos con otros empleadores. Y también tenemos nosotros lo que es el aporte al IES con el empleador y el aporte al IES con otros empleadores. Entonces tenemos que clasificar esta información. Entonces yo voy a tomar aquí en cuenta en mi ejercicio. Digo, conmigo durante el mes de julio al mes de diciembre ha ganado $50,000. Ingresos con otros empleadores, ¿cuánto tuvo de ingresos? Voy a sumar todos los ingresos grabados o como también puedo tomar en cuenta los ingresos que se encuentran en la parte final del formulario 107, $35,500. ¿Cuánto fue el aporte al IES? Por el 9,45%. ¿Y cuánto fue el aporte que tuvo él con otros empleadores? Entonces ya tenemos aquí cómo queda nuestra base imponible. Va a ser los sueldos más los otros ingresos, menos el aporte del IES del primer empleador y más el aporte del IES del segundo empleador. Tenemos una base de 79,357,50. Y aquí va la pregunta. ¿Este valor de los 79,000 lo distribuye en el casillero 302 o no? ¿Qué opinan ustedes, colegas, ahí? ¿Lo distribuye o no? Durante el mes de febrero en adelante, ¿qué opinan? ¿Lo atribuye o no? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dicen ahí? ¿Lo atribuyo o no? Más los $79,000 dividido para 11 meses. Pero vamos a poner aquí el ejemplo, que esta persona solo estuvo durante los 6 meses. Entonces se tiene que poder atribuir todos los ingresos, pero para mi ejemplo le voy a poner para 11 cuotas. Entonces igual va a haber un impuesto a la renta que se va a recalcular por todo el ingreso y vamos a descontar el impuesto a la renta que tuvo con su anterior empleador. Por eso es lo que tiene aquí el casillero. Valor del impuesto retenido o asumido durante el periodo declarado, pero ¿con cuál? Con su anterior empleador. Entonces va a ser muy importante que podamos observar. Si el empleado no me entregó el formulario 107, ¿a quién le recae la responsabilidad? ¿Al empleador actual o al empleado? ¿Qué dicen ahí, colegas, ustedes? ¿A quién le cae la responsabilidad? ¿A quién le recae la responsabilidad? ¿Qué opinan ahí? ¿Qué me dicen ahí en el chat? Al empleado nomás, porque él no entregó toda la información. ¿Sí? Entonces, a mí no me van a, la administración tributaria, a mí no me va a observar por no haber
practicado la retención. Eso es una responsabilidad por parte del empleado el volver a realizar su propia reliquidación de sumando los dos formularios 107 y presentar un formulario 102. Listo. Entonces, como pudimos ver aquí, ¿cuáles van a ser aquí las consideraciones? En tomar en cuenta, revisar las bases imponibles, formulario 103, y tomar en cuenta aquí lo siguiente. Pregunta para todos. ¿Se entregaría el formulario 107 a todos los colaboradores a pesar de que hayan ganado el sueldo básico o a tiempo parcial? ¿Qué opinan ahí ustedes? ¿Se entregaría o no? Me saben decir a mí, sabes que no tenemos que entregar porque no causaron ninguna retención. ¿Cuál es el nombre específico del formulario 107? Regresemos otra vez aquí a mi presentación y podemos observar cómo se llama el comprobante. Se llama un comprobante de retención en la fuente del impuesto por ingresos en trabajo en relación de dependencia. Entonces va a ser muy importante que tengamos claro que se entrega el formulario para todos los colaboradores. Pero si voy a poner aquí un caso. Si tenemos nosotros una persona que salió durante el ejercicio fiscal, vamos a poner aquí. Esta persona tuvo una fecha de ingreso el 1 de enero del año 2023 y tiene una fecha de salida el 24 de julio del 2024. Aquí va la pregunta. ¿Se entrega el formulario 107 al año o se entrega a los 30 días? Hay veces que me dicen, pero tiene que estar el DIN válido para que yo le entregue el formulario 107. ¿Cuándo le entrego yo? ¿Al año en el mes de enero o a los 30 días de la finalización laboral? A los 30 días se entrega el formulario 107 después de la fecha de salida. Entonces, aquí en mi ejemplo sería hasta el 24 de agosto del año 2024 se tenía que haberle entregado el formulario 107, ¿ya? Exactamente como nos dice Beatriz, totalmente correcto. Entonces, como podemos observar nosotros, en el caso de lo que son los trabajadores, nos dice aquí Cecilia, yo tengo mi empleador A y tengo mi empleador B. Entonces vamos a poner aquí que con el uno trabaja 4 horas y con el otro empleador también trabaja 4 horas y se complementan lo que son las 8 horas diarias. Sabemos que uno de los dos empleadores tiene que actuar como agente de retención, por lo cual tiene que informar aquí. Entonces, esto es de forma voluntaria del trabajador, es decir, ¿sabe qué, señor empleador? Yo voy a trabajar con la empresa A y también voy a trabajar 40 horas. Sé que yo voy a ganar acá $1,000 y con usted estoy ganando ahorita el valor de $500. Entonces yo tengo que tomar, decir aquí, quiero que por favor me retenga o también puede efectuar al que mayor tenga el ingreso, pero eso ya es una decisión por parte del empleado. ¿Sí? Entonces esa sería la consideración que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Esto ya es decisión del empleado al momento de que entrega toda la información en relación a su declaración del impuesto a la renta. Ya me dice Sebastián, yo tengo un gerente que está afiliado como gerente. No le están entregando 13º, 14º. Aquí prevalece en lo que nos define el artículo 308 del Código de Trabajo. No tiene derecho a lo que son beneficios sociales ni tampoco a una liquidación. Listo, entonces como pudimos ver, hemos visto cuáles son los casos que se relacionan en consideración a lo que están saliendo los problemas al momento de poder subir. Como ustedes pudieron ver, sí me permitió subir, sea con una persona que recibe utilidades o también aquellas personas que se encuentran como representantes legales. ¿Alguna consulta adicional? Nos dice Elizabeth, el formulario 107 debe entregar el trabajador a la empresa, totalmente correcto, a todos los colaboradores. Se debe de entregar esta información. Nos dice Marixa, dice, por favor, un empleado con sueldo básico se realiza el formulario 103, totalmente correcto. Recordemos que es un caso puntual de lo que nos define el artículo 92 del
reglamento. Entonces ya pudimos observar nosotros cuál es esta consideración adicional que está surgiendo al momento de que no les va a dejar subir, si es que tiene un impuesto. De ahí es cuando dice, no, pero es que yo no era agente de retención. Entonces ya podemos tomar en cuenta que todas estas declaraciones pasarán a formar parte de los sujetos pasivos. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando una persona, y aquí van a ver un artículo que les voy a poder compartir, que, ¿por qué cambia el formulario 107? Esto lo tenemos aquí. Los trabajadores que perciban ingresos únicamente por la relación de dependencia de un solo empleador, que no utilicen la rebaja del impuesto a la renta causado por sus gastos personales o que no tengan valores por reliquidar de retenciones, por su empleador. Para estos trabajadores, los comprobantes de retención entregados por el empleador constituyen la declaración del impuesto a la renta. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene que estar firmado representante legal o contribuyente, su contador y también el empleado. En el caso de personas naturales sin la obligación de llevar contabilidad, no es necesario la firma de un contador. Entonces, como ustedes pueden ver, obligatoriamente a entregar, ya que esto constituye un ingreso agravado para el mismo. Listo, hemos llegado a las 12:10 de esta mañana. Bueno, de mi parte les quiero dar un cordial agradecimiento a esta mañana que hemos podido compartir una parte de actualización sobre estos valores que estamos atribuyendo a nosotros. Como les decía, al momento de poder subir, tomemos en cuenta lo que es el casillero 352 versus el impuesto que estamos tomando en cuenta en nuestro anexo de relación de dependencia. Y bueno, como les decía, no se olviden para esta noche tomar en cuenta lo que tenemos con Tributarios Ecuador, estar en cuenta en las redes sociales de lo que son los nuevos cambios en relación a lo que son los anexos y proyecciones de gastos personales. Quien va a estar a cargo de esta presentación es Luis Checa. De mi parte, les agradezco mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.